ver la presencia de Dios. Necesito tu unción, esa doble porción que tú tienes para mí. Solo recibo su amor, solo recibo su unción, solo recibo lo que Dios tiene para mí. Solo recibo su paz, solo recibo de ti, solo recibo lo que Dios tiene para mí. Amén, así es. Ahora sí, en esta hermosa tarde quiero compartirles un tema muy especial de la palabra de Dios que está en el libro de San Marcos, en el capítulo 16. Y vamos a leer a partir del verso 14. Dice la palabra de Dios, dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿A quién se lo reprochó? A sus discípulos. Y la dureza del corazón, porque no habían creído a los que habían visto a Jesús resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Esta es una palabra que cuando yo lo leí, el Espíritu Santo me hacía ver las evidencias, las señales, las manifestaciones que los hijos de Dios tienen que tener y debemos de demostrarle al mundo, porque es un tema tabú para muchos decir que la iglesia en estos tiempos no manifiesta los dones del Espíritu Santo o no puede tener las manifestaciones que fueron descritas en el libro de los Hechos, cuando en Pentecostés, en el capítulo 1, descendió el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban en el monte. Y les fue repartidas lenguas y sanaban enfermos y resucitaban a los muertos. Mucha gente, muchos teólogos dicen que esto era nada más para este tiempo. Pero a la luz de la palabra yo quiero que podamos estudiarla en esta tarde y poder ver cómo el Señor Jesús nos invita y nos hace un llamado para que la iglesia de este tiempo viva bajo las mismas señales, bajo el mismo tiempo, y desde que leemos este pasaje de San Marcos, entendemos que Dios no nos solamente estaba hablando para el tiempo de los discípulos, y porque si no específicamente hubiera determinado la lectura solamente para ellos, sino que no la hubiera continuado para el resto de nosotros los gentiles que todavía tenemos la gran comisión. Si ustedes le preguntan a un pastor, a un evangelista, cuál es la misión de la iglesia, cuál es la comisión que debe liderar la iglesia, todos concordarán en que es predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que es un trabajo que todos tienen que hacer, es un trabajo que todos deben de realizar, que nadie puede quedarse sin predicarle, sea a su familia, a su amigo, vecino, a gente del trabajo, al compañero. Todo el mundo tiene que predicar. Pero cuando hablamos de sanar enfermos, cuando hablamos de echar fuera demonios, cuando hablamos de tomar serpientes y estar en contacto con cosas dañinas para el cuerpo humano, nocivas para la salud, creemos que esto nada más fue diseñado para un grupo selecto, para gente que quizá tenga algún superpoder, algo en especial, algo específico. Pero la palabra de Dios dice: estas señales seguirán a todos los que creen en el nombre del Señor. Esto es para todos los que creen,
y prediquen el evangelio tal cual como Jesús lo estableció. Vea lo que dice, irán por todo el mundo predicando el evangelio. ¿Qué predicarán? No es que van a predicar lo que quieran, no es que van a decir lo que quieran, van a predicar el evangelio de Jesucristo. Y al predicar el evangelio de Jesucristo, las señales se verán, las señales seguirán, precederán cuando alguien predica la sana doctrina y las escrituras tal cual como son, sin agregarle, sin añadirle sacrificios ni precios a la sangre de Jesucristo, sino predicando el evangelio de Dios tal cual es. Las señales que estas palabras tienen escritas respaldarán el evangelio de Jesucristo. Vea lo que dice Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. La palabra de Dios nos enseña la autoridad que Jesucristo deposita sobre sus discípulos. En el verso 1 dice, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto es Dios enseñándonos. Eso es Dios diciéndonos a través de su palabra que cada uno de los discípulos, según el pasaje de San Marcos, id a ser discípulos, los discípulos de Cristo tienen autoridad para sanar a todo tipo de enfermedad, para echar fuera demonios y para actuar todo esto limitado a la poderosa voluntad de Jesucristo. No es que alguien en especial tiene el poder el don de. Todo se nos ha comisionado según la voluntad de Dios y en el momento exacto donde Jesucristo nos quiera poner. Esto es algo de poder guiarse por el Espíritu Santo, no de emociones, no de sentimiento, no de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Cuando yo puedo ser guiado por la voluntad de Dios, cuando yo puedo ser dirigido por la voluntad de Dios, Él me va a llevar donde alguien esté ocupando un milagro, una sanidad, y estaré ahí en ese lugar para ser un instrumento de Dios. Cuando me dejo guiar por la palabra de Dios, cuando me dejo guiar por el Espíritu Santo, Él me va a llevar donde alguien que esté necesitando liberación y ahí estaré para ser utilizado como instrumento de Dios. Y esta es la palabra que hoy quiero decirte en esta tarde. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, si eres sometido a la voluntad de Dios, si te dejas introducir en el ambiente y en la intimidad con Él y en la palabra de Dios, vas a ser guiado para ser un instrumento en las manos de Dios, con las señales que el evangelio caracteriza de todos los que predican su palabra. Vea lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, en el capítulo 5 dice la palabra de Dios en el verso 20. Dice así, así que somos, oiga bien, somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase, ¿por qué? Por medio de nosotros. Vea qué tremenda esta palabra. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Aquí es donde la palabra nos empieza a enseñar a través del apóstol Pablo a los gentiles, que lo que fue dicho para los apóstoles, que lo que fue enseñado para los apóstoles, la autoridad espiritual con la que Cristo embistió a sus discípulos. Yo no estoy hablando de ministerio apostólico, profético, pastor. Estoy hablando de la autoridad espiritual con la que Cristo embistió a los discípulos. Es la misma autoridad espiritual con la que todo creyente está embestido. No necesito yo ser el apóstol, no necesito ser yo el profeta o ser el pastor o ser el evangelista para tener cierta autoridad, como hoy en día se quiere ver como una pirámide de jerarquía en donde los que están aquí son los que son apóstoles, profetas, y los que están aquí abajo en el raso son los que simplemente escuchan. No, nosotros todos, dice la palabra de Dios, somos embajadores de Jesucristo, como si el mismo Dios rogase por medio de nosotros. Somos un canal